Muy bien, entonces aquí estamos reunidos por fin. Estos festivos hacen que casi no nos veamos, ¿cierto? Vamos a estudiar hoy este concepto de espacio vectorial. Listo, espacios vectoriales es el capítulo 5. Si miramos el contenido programático, aquí aparece la sección 4.5 de rectas y planos en el espacio. Luego dice espacios vectoriales, definición y propiedades, subespacios y combinación general y espacio generado, ¿no? Este tema podemos prescindir de él porque hay que prescindir de algo. Podemos incluirlo de pronto por aquí dentro de espacios vectoriales, el concepto de recta y plano. Podemos incluirlo por allí. Pero entonces, podemos comenzar en la sección 5.1 y a medida que la desarrollamos, hablamos sobre esto. Bien. Bueno, nosotros tenemos tenemos clase el próximo lunes, que no es festivo, es 13 de junio. Y de allí el 20 festivo, ¿sí? Es un día después de las elecciones presidenciales. El puente festivo del Día del Padre. Y el 27 también es festivo, ¿no? Mejor dicho, está después de la clase de hoy nos queda un lunes ya para vernos, ¿no? Voy a mostrarles aquí, miren. Aquí está el cronograma de las fechas. Entonces estamos al día 6. Nos queda la clase del próximo lunes. Listo. Y ya no nos vemos más en clase, porque ya el resto es festivo, pues. 20 festivo, 27 festivo. El semestre finaliza el día 29. Listo. Por lo tanto, pues Profe, vista pues, que no hay tiempo. Sí. El semestre termina el 25, ¿no? 25. Ajá, sí. O sea, faltan 2 semanas y semanas parciales. Permítame un segundo, yo miro aquí en el... O sea, el 25 de semana, hasta el 25 semana de parciales, ¿no? Ok. Permítame un segundo, yo miro aquí un cronograma que enviaron aquí en el grupo de profesores. Entonces yo me estoy guiando con eso, pero seguro es que vi mal. ¿O alguien tiene el cronograma allí que lo pueda enviar por el grupo, el cronograma de este semestre? Ya lo envío, profe. Bueno, pero entonces de cualquier forma tenemos que mirar cómo vamos a sortear este corte. Sí, entonces la idea es que no hagamos quiz, ¿listo? Solamente taller. Bueno, aquí ya lo enviaron. Muchas gracias. Vale, profe. 25, uy, sí. O sea que yo ya he mirado mal. O sea que yo salgo de vacaciones el 25, ¿cierto? Ustedes también. Bueno, entonces un taller grupal, ¿sí? Como este corte vale 30% de la materia, entonces el taller que valga el 10. Si hubiese más tiempo, si nuestras clases no fueran los lunes, sino los martes, y nos reuniéramos cada semana sin interrupciones, habíamos podido hacer un quiz, pero no hay tiempo. Entonces simplemente un taller que valga 10%. ¿Listo? Y un parcial.
parcial que valga el 20%. ¿Listo? ¿Y para cuándo sería ese parcial? Pues para el único día que tenemos, que nos vamos a encontrar, que sería el próximo 13, lunes 13. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos lo siguiente. Este parcial, este taller, ¿qué es lo que se va a evaluar en este corte? Este tema de espacios vectoriales. ¿Sí? Espacios vectoriales. Entonces, ese sería el foco del taller y el parcial. Espacios vectoriales. Entonces yo tengo que diseñar un taller, digamos que esta semana mismo enviarlo ya. Y después de la clase de hoy, para que vayan trabajando en él ya. Y el parcial va a ser de ese tema. Bien. Porque yo no veo qué otra alternativa podemos. Tenemos dos opciones, pues yo estaba pensando en dos opciones. La opción 1, ustedes me ayudan a elegir. Es que veamos clase pues hoy. Veamos dos clases, hoy y el próximo lunes también vemos clase. ¿Sí? Y que el parcial se haga no en horario de clase, sino en un horario externo. ¿Sí? Que pues sería un poco complicado organizar ese horario, pero esa es una opción. Y la otra opción es simplemente No, pues la opción 1. ver clase hoy, opción 1, clase, parcial, quién sabe cuándo, en un horario externo, y puede ser que me toque ser más flexible con ese parcial, en el sentido de que me toque darles más tiempo porque es un horario que quizá ustedes no todos estén libres todo el tiempo del parcial. Parcial con más tiempo. Pero pues con más tema también. Porque vemos dos clases. ¿No? Más tiempo para resolverlo. Y la opción 1, pues la opción 2, pues es la clase de hoy y el próximo lunes parcial y ya. Profe, la opción 2. La opción 1, profe, la opción 1. Profe, qué pena, ¿de qué están hablando? La 2. Bueno, voy a Sí, la repetir. opción 2, profe. Pues, Hasta ahora. Porque estudiaríamos mejor ese tema estudiaríamos solo un tema y bien. Entonces, miren, La opción. lo que voy a repetir y ustedes escriben en el chat opción 1, opción 2. Lo que yo digo es que tenemos solamente dos reuniones. Ahorita, hoy, y el próximo lunes. ¿Sí? Entonces, lo que yo propongo son dos opciones para evaluar este corte. Bueno, un taller y un parcial, sí. Como una opción que yo tengo es que veamos clase hoy, claro, y el próximo lunes también clase las 3 horas, y hacer un parcial en un horario flexible, pues, porque el tiempo de la clase lo vamos a gastar estudiando temas de álgebra lineal, ¿no? De espacios vectoriales. Agotamos todas las 3 horas el próximo lunes. Y el parcial tendríamos que hacerlo en un horario diferente. Y la opción 2 es que hagamos clase hoy, normal, y de esta clase hacer el parcial y ya. Pues, Sí, profe, pues la opción 2. bueno, y La los opción demás 2, que dicen. La Escribamos en el chat porque entonces así yo puedo contar lo que ustedes dicen. Porque si yo no reconozco las voces de todos para contar, qué difícil. Bueno, lo que yo veo aquí es opción 2, opción 2, opción 2. Entonces, bueno, hagamos eso. Listo, no hay problema ver espacios vectoriales hoy, hacer un parcial la próxima clase, ¿no? Además que es un parcial guiado por el taller. Entonces. Profe, una pregunta. ¿El taller cuándo lo iría dejando? No, pues tienen que dejarlo ya mañana para que tenga más tiempo.
Pues sí, mejor. Es un parcial guiado, o sea, guiado por el taller. ¿Sí? Profe, ¿cuándo sube la grabación de la clase pasada? Ahorita después de clase, la subo. Bien. Entonces, hagamos eso. La clase sobre espacios vectoriales, les envío el taller mañana, lo voy a diseñar apenas. Y el próximo lunes hacemos el parcial sobre eso, sobre espacios vectoriales, preguntas parecidas a las que aparecen en el taller y se acabó. ¿Listo? Y voy a enfocarme pues en este tema de espacios vectoriales porque es que esto es lo que les sirve para el otro curso que viene, el de cálculo multivariable. ¿Qué es lo que se necesita saber para abordar ese curso? ¿Listo? Entonces vamos a realizar pues la opción 2. ¿Pregunta hasta aquí? Profe, o sea, el ¿Objeciones? taller y parcial sobre el tema espacios vectoriales, ¿cierto? Solo ese tema. Sí. Ah, listo, Exacto. profe, gracias. Ok, entonces miren, ¿qué es lo que es un espacio vectorial? Pues desarrollemos esa teoría de una vez. Sí. Espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto. ¿Listo? Es un conjunto cuyos elementos del conjunto se llaman vectores. Y ese conjunto tiene dos operaciones. Se pueden hacer dos tipos de operaciones. Un espacio vectorial es un conjunto que vamos a anotar por B. ¿Sí? Por ejemplo, los vectores, por ejemplo, de 3 componentes o de 2 componentes. ¿Sí? Entonces, B es un conjunto con una operación que vamos a llamar suma. O sea que usted puede sumar vectores. Y una operación que vamos a llamar producto por escalar. ¿Sí? O sea que cuando le hablan de un espacio vectorial tiene que tener esta estructura. ¿Listo? Y esa operación de suma y de producto por escalar satisface unas propiedades básicas. Entonces voy a mostrarles aquí en el libro qué propiedades son las que satisface un espacio vectorial. Miren. Sí. Miren aquí. Aquí está la definición, ¿no? Es un conjunto cuyos elementos se llaman vectores. Tiene dos propiedades, suma y multiplicación por escalar. Y esas operaciones satisfacen unos axiomas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene dos elementos de su conjunto, dos vectores, es un conjunto cualquiera. Ahorita hago ejemplos. Usted tiene un X y un Y. ¿Sí? Y si usted suma X con Y, entonces la suma también está en el conjunto. ¿Sí? Se cumple la cerradura bajo la suma, ¿no? Es una propiedad un poco extraña para nosotros, ¿cierto? Pero no es tan descabellada. ¿Sí? Porque miren, por ejemplo, como dicen que un conjunto cualquiera, usted puede pensar, por ejemplo, que B es el intervalo 0, 1. ¿Sí? El intervalito 0, 1. Y la suma es la suma de siempre, la suma tradicional. ¿Sí? Y el producto por escalar es la multiplicación, o este puntico aquí es la multiplicación de siempre. ¿Sí? Por ejemplo, eso no es un espacio vectorial. ¿Sí? Porque no cumple esa primera propiedad. No es espacio vectorial. Parece una propiedad tonta, pero tiene sus detalles allí. No es espacio vectorial. ¿Por qué? Fíjense ustedes, el 1 está en el conjunto, sí. El 1 pertenece a B. ¿Sí? ¿Qué otro número pertenece a B? Porque es el intervalo 0, 1 cerrado. Entonces se incluyen los extremos. El 1 medio también pertenece a B, a ese intervalo. ¿Sí? Y si usted suma 1 más 1 medio, ¿sí? Con la suma usual, eso da 3 medios. ¿Sí? Y 3 medios no pertenece a B. No pertenece a B, porque 3 medios es 1.5, se salió de este intervalo. Entonces, esto no es espacio vectorial como afirmo aquí, porque no satisface la cerradura para la suma, ¿no? Entonces, no todo conjunto con las operaciones que conocemos es espacio vectorial. Tiene que cumplir esa cerradura. Otra propiedad que debe cumplirse
es que si usted tiene 3 vectores o 3 elementos de B, si usted suma X más Y primero y luego lo suma con Z, eso es lo mismo que X más primero sumar Y con Z y luego con X, ¿no? Asociatividad en la suma. Sí. Bueno, también se debe cumplir que existe un vector en el conjunto que llamamos el vector 0, tal que todo elemento de mi conjunto sumado con el vector 0 da el mismo elemento. ¿Sí? X más 0 es igual a 0 más X igual a X. Existe, por ejemplo, el opuesto o el inverso aditivo. ¿Sí? Por ejemplo, si usted toma un X, un vector, existe su opuesto que es menos X, tal que X más su opuesto da 0. Satisface la propiedad conmutativa. ¿Sí? La operación por escalar es cerrada. ¿Sí? Aquí alfa es un número real cualquiera y X es un vector. Entonces, alfa por X, como esté definida esa operación, tiene que ser un elemento del conjunto y cerradura. ¿Y qué más? Se tienen que cumplir estas propiedades para la combinación suma escalares, distribuye. ¿Sí? Debe existir un... bueno, el 1 multiplicado por un vector es el mismo vector. Todas esas propiedades son las que configuran, pues, un espacio vectorial. Es una definición abstracta. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver ejemplos concretos que van a ser útiles. ¿Sí? Y un ejemplo que es típico, pues, es el espacio Rn. ¿Sí? Rn, ¿qué es Rn? Dirán ustedes. Entonces veamos aquí. Es una definición abstracta, pero vamos a considerar ejemplos concretos. El espacio Rn. ¿Sí? Esta R así se refiere, así solita, es el conjunto de los números reales. ¿Sí? Pero a la N, ¿qué quiere decir eso? ¿Alguien se acuerda? O sea, R solito, ¿sí? Es el conjunto que ustedes conocen, que vieron ya en cálculo diferencial, ¿no? El R es una recta. ¿Sí? Aquí está el 0, hacia la izquierda del 0 están los negativos, hacia la derecha los números positivos, y eso es R. ¿Sí? R2, ¿qué es? R2, pues es el plano cartesiano. ¿Sí? Que aquí está el eje Y, el eje X, ¿sí? Que aquí está el origen del sistema de coordenadas, ¿sí? Y todo ese espacio, a eso le llama R2, ¿sí? ¿Por qué? Porque está formado, digamos, por 2 rectas, ¿no? Entonces, el espacio R2. R2. Y si yo coloco una tercera recta, entonces dibujo el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Una recta, digamos que este es el eje Y, ¿sí? Pongamos por acá el eje X, listo, eje X, eje Y, y coloquemos una tercera recta, que es el eje Z. Este es el espacio donde nosotros vivimos, ¿no? En 3 dimensiones. Aquí. Aunque nosotros vivimos en un espacio más bien de 4 dimensiones. ¿Ustedes qué creen? ¿Nosotros vivimos en 3 o en 4 dimensiones? Esto es R3. ¿En 3 o en 4 dimensiones vivimos nosotros? Pues yo Las diría que dimensiones. pues, Yo digo que en 4, profe. ¿Y cuál sería la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es un cuadrado, profe. El tiempo. Exactamente. ¿Quién dijo el tiempo? Espacio. Espacio. Porque usted, mire, el tiempo es la cuarta coordenada, porque usted, pues, no es lo mismo que estemos nosotros reunidos aquí, cada uno está en su escritorio, ¿no? En su casa. Y tiene unas coordenadas también, lo podemos ubicar con unas ciertas coordenadas, ¿no? Como hacen los militares, que usan coordenadas esféricas, por ejemplo, para ubicar un punto.
en el planeta, ¿no? Pero no basta con dar las 3 coordenadas de la posición, ¿no? Por ejemplo, no basta con que usted diga, ah, está en el punto X, Y, Z. Estas son las coordenadas cartesianas en R3. No basta con eso nada más, porque no es lo mismo estar en el punto X, Y, Z hoy que hace un siglo, ¿sí? Y usted tiene que introducir una cuarta coordenada, que es la del tiempo. ¿En qué tiempo está allí? En el 90, en el 91, en el 1918. Entonces tiene que introducir una cuarta coordenada para ubicarlo exactamente en el espacio-tiempo. Entonces nosotros vivimos en un espacio de 4 dimensiones, ¿no? Si lo vemos de esa forma. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿y por qué en estos cursos nada más se utilizan 3 dimensiones entonces? Bueno, en estos cursos de álgebra lineal y multivariable. Ah, porque nosotros, Sí, señor. porque la otra dimensión es una dimensión, la otra es de tiempo, ¿no? Pero nosotros, digamos, si ignoramos el tiempo, pues vivimos en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Y uno no usa, digamos, si yo quiero dibujar algo, por ejemplo, el espacio de 4 dimensiones ya no lo puedo dibujar. R4 no lo puedo dibujar, ¿sí? R5 no podemos dibujar esto. Usted diga, hágame un dibujo en 5 dimensiones, no podemos, ¿sí? Porque nosotros usamos esta pizarra que está aquí, digital, es en 2 dimensiones. Y nuestro ojo está diseñado para ver en 3 dimensiones. Ya en dimensiones mayores a 3 no podemos visualizar nada. Por eso uno todo lo hace en 2 dimensiones o en 3. Como ustedes van a ver en multivariable, el enfoque es hacer lo mismo que han hecho en cálculo integral, pero ya en 3 dimensiones, en 2 y en 3 dimensiones. Porque ya para las dimensiones más grandes no podemos ver nada. Y nosotros necesitamos, digamos, tener una idea gráfica de lo que está sucediendo con los conceptos que se estudian, ¿no? Entonces, pero uno sí puede hablar de esos espacios. Entonces, ¿qué es Rn? El espacio de n dimensiones. Podemos hablar así. ¿Y cómo está formado este espacio? Pues, ¿cómo se define? Entonces, aquí lo podemos ver en el libro guía. Es este espacio cuyos Rn es el conjunto, cuyos vectores, ¿sí? Cuyos elementos son vectores de esa forma. X1, X2, hasta Xn. ¿Sí? Aquí están las n coordenadas. Podemos decir que esto es una matriz de n filas por una columna, ¿no? Donde cada una de estas entradas pues, es un número real. Por eso dice Rn. Son vectores con n componentes. Y eso es Rn. Entonces, R3 sería, porque lo podemos ver, sería todo este espacio aquí. Listo. Si a ese espacio Rn de todos los vectores de esta forma le damos sí, por el momento es un simple conjunto, todos los vectores, así, x1, x2, hasta xn. Estos son los elementos de ese conjunto, donde recuerde que cada xy, donde i es un número entre 1 y n, pues pertenece a los números reales. Ahí solamente me estoy refiriendo a un conjunto. Pero ahorita vamos a dotar este conjunto de una operación suma, ¿sí? Entonces, ¿qué operación suma le vamos a colocar? La suma usual con la suma, coloquemos el signo suma. Usual. ¿Cómo es que sumamos nosotros los vectores? Componente a componente, ¿cierto? Con la suma usual, ¿sí? Y el producto por escalar usual
el producto puro escalar usual, eso es un espacio vectorial. Cuando me refiero a usual, ¿qué significa eso? Si usted tiene un vector, sea un vector B perteneciente a Rn, un vector como este que escribí aquí. Entonces, el producto usual, esa operación punto aquí, es cuando yo tomo un número cualquiera y lo multiplico por el vector alfa por B. ¿Qué es eso? Eso es alfa multiplicando cada una de las componentes del vector, ¿no? Eso lo que hace es que el vector, si alfa es mayor que 1, el vector se alarga. Y si alfa es menor que 1, el vector se contrae. Si alfa es negativo, el vector cambia de dirección, ¿no? Entonces, esta es la operación de producto por escalar. Y la suma usual. La suma es, si yo tengo este vector sumado con otro, pues sumo componente a componente. Eso es un espacio vectorial. ¿Listo? Rn. Para cualquier n perteneciente a las naturales. O sea que, por ejemplo, si n vale 2, pues tenemos el plano cartesiano. Es un espacio vectorial. Si n vale 3, pues tenemos el espacio de 3 dimensiones, que es un espacio vectorial. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Y por qué espacio vectorial? Porque si usted suma dos vectores, le da otro vector que está aquí. Si usted multiplica el vector por alfa, alfa por x1 es un número real, alfa por x2 es un número real, entonces genera un nuevo vector que está dentro del conjunto. ¿Sí? Si usted toma un vector cualquiera, él tiene un inverso aditivo que es menos b. ¿Sí? De tal modo que usted tiene b más menos b. Eso da 0. Y el vector 0 también está aquí porque 0 es un número real y yo puedo escoger el que tiene el vector cuyas componentes son todas 0. Está aquí en este conjunto. Existe un neutro para la multiplicación. Entonces se satisfacen todas las propiedades de espacio vectorial. ¿Listo? Ese es un ejemplo típico con las operaciones usuales que ya hemos estudiado. Aquí nos muestran otro ejemplo, ¿sí?, de un espacio, del espacio vectorial trivial. ¿Sí? El espacio vectorial trivial es aquel espacio cuyo único elemento es el 0. No hay más elementos. Entonces, es trivial porque no sirve para nada este espacio, pero cumple todas las propiedades dadas en los axiomas. ¿Sí? Por ejemplo, 0 más 0 es 0, o sea que cumple la cerradura para la suma. ¿Sí? Si yo multiplico el 0 por cualquier número, por cualquier escalar, da 0, o sea que está dentro del espacio. 0 menos 0 es 0. Entonces, tiene un inverso aditivo. ¿Sí? Entonces, es un espacio trivial, pues, que no sirve para nada, pero se menciona allí. Sí, pero sirve con el 0, con el 1 no sirve. ¿Sí? Por ejemplo, el espacio vectorial cuyo único elemento es el 1, el número 1, ese no es espacio vectorial, porque si usted suma el 1 con el 1, toma dos elementos de allí. Como solo tiene 1, entonces toma el 1 y lo suma con el 1, da 2, que no pertenece al espacio, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Qué otros espacios vectoriales tenemos? Uno que sea diferente, pues, a eso. ¿Sí? El conjunto de los puntos en R2 que se encuentran en una recta que pasa por el origen constituye un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces dicen aquí lo siguiente. Miren, aquí está el plano cartesiano, eje Y, eje X. Ya sabemos que el plano completo es un espacio vectorial, ¿no?, que es R2. Y todos los Rn son espacios vectoriales. Esto es R2. Con la suma usual, componente a componente.
Pero nos están diciendo que un subconjunto de aquí, que son las rectas que pasan por el origen, ¿sí? Estas, las rectas de la forma y igual a mx, ¿sí? No hay punto de corte. Este m es la pendiente. Aquí sería mx más b, pero tiene que pasar por el origen, ¿sí? O sea, el espacio definido como b igual al conjunto de puntos de la forma x, y, pero y es mx, donde x pertenece a los números reales. Todos estos punticos están sobre la red. Si yo los uno todos y los grafico todos, me dan la recta que ustedes están viendo ahí de color rojo, ¿sí? Este conjunto con la suma usual, ¿cómo sumo vectores? Componente a componente y el producto por escalar usual, componente a componente, es un espacio vectorial. Voy a escribir de ahora en adelante así: espacio punto vectorial, ¿sí? Un conjunto más pequeño es una recta, que es espacio vectorial. ¿Y por qué eso es cierto? Entonces yo tengo que mirar que cumpla los axiomas, ¿sí? Y aquí nos muestran un poco eso. ¿Listo? Entonces dice, supongan que usted tiene dos puntos en ese espacio. Súmelos a ver si les da un punto que sigue estando en el espacio, si cumple la cerradura, ¿sí? Si usted suma x1, el punto x1, y1 más x2, y2, recuerde que por el hecho de estar en el espacio, pues y2 es m por x2 y y1 es m por x1. Entonces, ¿qué pasa? Mejor dicho, voy a mostrarles aquí. Voy a tomar un vectorcito que esté en mi espacio, que tiene que ser de la forma x1, m, x1. Y otro vectorcito que esté en mi espacio, que es x2, mx2, donde x2 y x1 son números cualquiera. Tengo dos vectores. Si los sumo, ¿cuánto me da? Si sumo estos dos vectores componente a componente, eso me da x1 más x2. Y si ahí sumé las primeras entradas, estas de aquí. Y si sumo las segundas entradas, fíjense que tengo un factor común m y me quedaría m por x1 más x2. Entonces fíjense que este puntico que me dio nuevo está en este conjunto, ¿sí? Pertenece a ese conjunto. ¿Con qué x? Con el x1 más x2, que tiene esa estructura, x, mx. Si x1 más x2 lo llamo x, aquí me queda mx. Tiene esa forma. Y como x1 y x2 son números reales, pues su suma es un número real. Entonces estoy encontrando un x que es un número real. Tal modo que esta suma se puede ver con este formato, tiene esta forma. Entonces cumple la cerradura y aquí siguen probando todas esas propiedades que vimos en los axiomas, ¿sí? Dice, cumple el axioma 1. Dice además que si yo tomo un vector cualquiera que esté en mi espacio, él tiene un inverso aditivo, ¿sí? Y eso también es cierto. Porque miren, vamos que usted toma un vector allí. Bueno, primero que todo observar que en este espacio está el 0, ¿sí? Un espacio vectorial tiene que tener un 0, un nulo. Y el 0 está allí, sí. Porque si x vale 0, como x puede pertenecer a números reales, si x vale 0, me quedaría 0, m por 0. Entonces el punto 0, 0 está allí. Entonces satisface otra propiedad de los axiomas, ¿sí? Otra propiedad que debe cumplirse es que si usted toma un vector b, aquí lo estoy escribiendo en forma de fila. Es indiferente si usamos la forma fila o columna. Pueden usar cualquiera de las dos. Usted considera ese vector. ¿Él tiene un inverso? Sí, su inverso es el vector que va a llamar menos b,
que es menos x menos mx. Sí, porque ese es el inverso, porque si yo sumo b más menos b me tiene que dar 0. ¿Eso pasa? Sí, porque 0, perdón, x menos x es 0 y mx menos mx es 0. Entonces cumple otra propiedad, y es que todo vector tiene un inverso aditivo, ¿sí? Como lo muestran aquí. ¿Sí? Profe, Además, pero si la respuesta es diferente de cero, entonces, ¿error? sí, porque no, o no error, sino que usted está escogiendo un vector que no es el inverso de él. Tendría que buscarlo bien. ¿Sí? Solo que aquí estamos considerando, estamos diciendo, el inverso de un vector es exactamente menos x menos mx. Sí, si no da 0, pues ese no es el inverso. Entonces puede ser que el espacio no sea vectorial porque no tenga inverso. O es que usted escogió mal el inverso, ¿no? Mire, por ejemplo, que aquí no probaron todas las propiedades de los axiomas porque son muchas. Listo. Pronto un ejercicio del taller sería probar que dado un conjunto, probar que él cumple todas las propiedades de los axiomas, pero es un ejercicio tedioso. Listo. Dice, bueno, todas las demás propiedades se deducen del ejemplo 5.1.1. ¿Sí? ¿Y por qué? Habla así. Que miren que como este conjunto, esta recta, está contenida en un conjunto que ya es un espacio vectorial, entonces digamos que las demás propiedades las cumple porque alrededor ya es espacio vectorial, ¿no? Entonces él cumple las otras propiedades de los axiomas. Eso lo vamos a sintetizar ahorita en un teorema, ¿sí? Que habla sobre los subespacios vectoriales. Pero enseguida revisamos eso. Aquí viene otro ejemplo que nos dice por qué una recta que no pase por el origen no puede definir un espacio vectorial. Que mire que aquí fuimos explícitos en decir que la recta tenía que pasar por aquí, por el origen. Entonces ellos dicen, si usted tiene dudas de por qué si no pasa por el origen no es espacio, le voy a mostrar un ejemplo. Entonces, considere cualquier otra recta. De la forma, digamos, aquí nos dan una recta concreta. La recta y igual a 2x más 1. Esa recta no es un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces dice aquí, porque no cumple la cerradura bajo la suma. ¿Sí? ¿Y cómo veo eso? Que no cumple la cerradura bajo la suma. Entonces, tomemos dos puntos que estén en ese espacio, dos puntos que estén sobre la recta, ¿sí? Sumemos y veamos qué pasa. Si usted suma las primeras componentes, me da x1 más x2 aquí, y luego suma y1 más y2 acá. Pero y1, recuerde que es 2x1 más 1, y y2 es 2x2 más 1. Cuando usted suma, le da 2x1 más 2x2 más 2. ¿Sí? Es decir, me tenía que haber dado, cuando usted sumara,